¿Qué pasaría si los bárbaros nunca hubieran destruido Roma? Imagina un mundo donde la ciudad eterna nunca cae, donde las legiones siguen marchando, donde el Coliseo no es una ruina, sino un estadio lleno de vida. ¿Y si el Imperio Romano siguiera gobernando Europa, el norte de África y parte de Asia hasta el día de hoy? Hoy nos adentraremos en una historia alternativa que podría haber cambiado absolutamente todo, desde las lenguas que hablamos hasta la tecnología que usamos, incluso la religión que seguimos. Pero antes de sumergirnos en este viaje histórico, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más teorías impactantes, datos curiosos y escenarios que desafían la historia tal como la conocemos. Y ahora sí, prepárate para descubrir un mundo donde Roma jamás cayó. Comencemos por el principio. El Imperio Romano no cayó de un día para otro. Durante siglos, resistió invasiones, crisis económicas, guerras internas y emperadores incompetentes. Pero fue en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro, que oficialmente se marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero, ¿y si Odoacro nunca hubiera llegado? ¿Y si las tribus bárbaras no hubieran atravesado las fronteras romanas? ¿Y si Roma hubiera encontrado una manera de sobrevivir? Para entender esta ucronía, primero tenemos que conocer a los villanos de esta historia, los bárbaros. Visigodos, ostrogodos, vándalos, hunos, para Roma, estos pueblos eran una amenaza constante. Pero no eran simplemente salvajes sedientos de destrucción, eran refugiados, guerreros, comerciantes, muchos incluso admiraban la cultura romana. En nuestro escenario alternativo, algo clave cambia, Roma logra integrar a estos pueblos dentro de sus fronteras sin perder el control. ¿Cómo? Mediante reformas políticas inteligentes, alianzas estratégicas y, sobre todo, otorgando ciudadanía a los bárbaros, transformándolos de enemigos externos en aliados internos. Este solo cambio habría generado una reacción en cadena. Con menos conflictos fronterizos, Roma habría podido concentrarse en sus verdaderos problemas, la corrupción interna, la inflación descontrolada y el colapso de su sistema de transporte y comercio. En lugar de entrar en decadencia, el imperio habría iniciado una segunda gran reforma, una renovación imperial del siglo V. Imagina una Roma que invierte en tecnologías agrícolas, que desarrolla un sistema bancario más moderno y que expande su red de caminos hacia el norte de Europa. ¿Y qué hay del cristianismo? Sin la caída de Roma, la Iglesia Católica habría evolucionado de manera muy distinta. Tal vez no habría alcanzado el poder casi absoluto que tuvo en la Edad Media, porque el imperio no la habría necesitado como sustituto de autoridad. Esto cambia radicalmente el papel de la religión en la historia europea. Y apenas estamos comenzando. Con una Roma fuerte y reformada, Europa no habría entrado en la Edad Media como la conocemos. Olvídate de castillos medievales, de caballeros feudales y de aldeas aisladas. En su lugar, habríamos tenido ciudades-estado romanas avanzadas, con acueductos en funcionamiento, calefacción por hipocausto y un sistema legal uniforme desde Britania hasta Egipto. La historia de la humanidad se habría acelerado. Con una red comercial estable y protegida por el imperio, la ciencia y la tecnología podrían haber avanzado siglos antes. ¿La imprenta? ¿La brújula? ¿La pólvora? Todos estos inventos, en lugar de llegar en los siglos XIV o XV, tal vez hubieran aparecido en el IX o el X. Esto significa que la revolución industrial podría haber llegado 1000 años antes. Imagina fábricas impulsadas por agua o vapor en el siglo X. Una red ferroviaria en el siglo XI. Y quién sabe, un imperio con electricidad y telescopios antes de que Colón siquiera pensara en navegar hacia América. Sí, incluso el descubrimiento de América habría sido distinto. Con un imperio naval potente y estable, es muy probable que Roma hubiese llegado a las costas americanas antes que cualquier otro imperio europeo. ¿Y cómo sería el encuentro entre Roma y las civilizaciones precolombinas? Siglo X, en este mundo alternativo. La Roma eterna, habiendo resistido el colapso, ha perfeccionado su conocimiento en navegación y cartografía. Sus puertos en Hispania y el norte de África son centros tecnológicos. Gracias al comercio con Arabia y la India,
los romanos aprenden sobre brújulas rudimentarias, sobre corrientes oceánicas y deciden explorar lo que hay más allá del Atlántico. Imagina esto, una flota romana tocando tierra en lo que hoy es Brasil o México, siglos antes que Colón. El primer contacto entre dos civilizaciones milenarias. Por un lado, Roma, con su estructura legal, arquitectura de mármol y pensamiento filosófico. Por otro, culturas como la maya, con su profundo conocimiento astronómico, sus calendarios precisos y sus propias ciudades monumentales. Este encuentro no habría sido como el que ocurrió con los conquistadores españoles. ¿Por qué? Porque la Roma de este mundo alternativo ya habría pasado por siglos de asimilación cultural, integrando pueblos germanos, celtas, incluso árabes, dentro de su estructura. No verían al otro como inferior, sino como potencial aliado, tributario o ciudadano. ¿El resultado? Una fusión cultural sin precedentes. Ciudades mesoamericanas romanizadas, calendarios sincronizados, dioses reinterpretados bajo la lógica politeísta romana o del cristianismo romano. Y lo más impresionante, el intercambio de conocimiento. Roma habría obtenido el cacao, el maíz y sistemas avanzados de irrigación de América. A cambio, América habría recibido metalurgia europea avanzada, escritura latina y probablemente un nuevo orden político. Y no solo eso. Una Roma con presencia en América también habría alterado el destino de otros imperios. China, por ejemplo, habría entrado en contacto con Occidente mucho antes. Y con una potencia imperial como Roma en el Atlántico y otra como China en el Pacífico, la historia del mundo habría sido una carrera tecnológica y diplomática entre dos supercivilizaciones. La humanidad no habría esperado al Renacimiento. En este universo, el Renacimiento nunca terminó, porque nunca hubo un retroceso. Con la caída de Roma evitada, uno de los mayores logros sería la continuidad del conocimiento clásico. ¿Recuerdas la Biblioteca de Alejandría? En este mundo, bibliotecas así no solo habrían sobrevivido, se habrían multiplicado por todo el imperio. La filosofía griega, la geometría de Euclides, los tratados médicos de Galeno, los escritos de Arquímedes, los experimentos ópticos de Herón. Nada se habría perdido, y mucho menos olvidado. Roma habría mantenido, refinado y expandido ese conocimiento a lo largo de siglos, construyendo universidades antes que Oxford o la Sorbona existieran. Ahora, piensa en esto. Si el conocimiento no se interrumpe, si la ciencia no se estanca, si la curiosidad humana se mantiene encendida sin el miedo a la herejía o la censura, ¿qué tan lejos podríamos haber llegado? Una Roma estable habría alcanzado la revolución científica en el siglo XI. Tal vez incluso, la conquista del espacio en plena Edad Media. ¿Te parece descabellado? Considera esto, los romanos ya tenían ingenieros hidráulicos, arquitectos, matemáticos y astrónomos. Y ahora imagina lo que habrían logrado con siglos adicionales de estabilidad política, inversión en ciencia y contacto con otras culturas. Con una Roma intacta, el comercio habría sido el motor que impulsó el mundo. Imagina rutas seguras desde las Islas Británicas hasta la India, desde el Báltico hasta el desierto del Sáhara. Una especie de Unión Europea antigua, pero bajo una sola administración imperial. Las monedas de oro y plata con la efigie del emperador habrían sido reconocidas desde Galia hasta el Ganges. Y con ello, la economía global se habría integrado siglos antes. Las ciudades no habrían competido entre sí, sino que habrían colaborado como nodos de una red imperial. Y con esa estabilidad, habrían llegado cambios sociales profundos. Aunque el Imperio Romano fue inicialmente patriarcal y esclavista, también tenía una capacidad única de adaptación. Si el cristianismo evolucionaba dentro de una Roma tolerante y poderosa, es posible que los conceptos de igualdad ante la ley, derechos civiles y dignidad humana hubieran emergido mucho antes. Tal vez habríamos tenido el voto femenino en el siglo X. Tal vez los derechos humanos habrían sido proclamados antes del año 1500. Y sí, tal vez la esclavitud habría sido abolida no por presión externa, sino por evolución interna del propio sistema romano. No estamos hablando de una utopía perfecta, claro está. Pero sí de un mundo donde la ciencia, el arte, el derecho y la diplomacia nunca fueron interrumpidos por el caos y la ignorancia.
Un mundo donde el progreso no fue un rayo esporádico, sino una corriente constante, como los ríos que abastecían a Roma. La historia real fue diferente. Roma cayó. Y con su caída, el mundo se volvió más pequeño, más fragmentado y mucho más oscuro. En nuestra historia real, tras la caída de Roma, Europa se desintegró. Reinos pequeños, guerras interminables, conocimiento perdido, supersticiones reemplazando la razón. Un continente entero retrocedió siglos. Se apagaron las luces del mundo antiguo y comenzó la Edad Oscura. Pero volvamos a nuestro universo alternativo. La Pax Romana, esa paz impuesta por la autoridad imperial, habría perdurado, extendiéndose como una red de seguridad que protegía la cultura, el conocimiento y el progreso. Ahora pregúntate, ¿y si en vez de construir naciones, hubiéramos construido civilizaciones compartidas? ¿Y si la identidad no se definiera por la tierra que pisas, sino por el legado común que heredas? Porque eso era Roma, una idea más que una nación. Una red de leyes, caminos, idiomas, sueños. Una civilización que, con los ajustes correctos, pudo haberlo sido todo. Y lo más impactante es que no estaba tan lejos de ocurrir. Roma ya tenía los cimientos. Lo único que necesitaba era evitar ese colapso final. Si los bárbaros no hubieran entrado. Si los emperadores hubieran sido más sabios. Si el pueblo hubiera resistido un poco más. La historia del mundo habría sido irreconocible. Y quizás hoy, en lugar de mirar ruinas con asombro, estaríamos viviendo dentro de ellas, convertidas en centros de poder, conocimiento y unidad global. Roma no solo habría sobrevivido. Habría evolucionado. El Coliseo, en lugar de ruina, sería el estadio más importante del mundo. El Senado seguiría legislando, quizás con inteligencia artificial. Y el derecho romano, esa herencia legal que aún sobrevive en muchas constituciones, sería el pilar de un orden global. Con Roma como centro del mundo, las instituciones globales serían diferentes. Tal vez no existiría la ONU, sino un concilium orbis, una especie de consejo planetario basado en las provincias romanas. La globalización habría nacido del imperio, no del capitalismo. Y en vez de bloques de poder como Estados Unidos, China o la Unión Europea, tendríamos una estructura de provincias interconectadas, todas bajo un mismo marco legal, económico y cultural. Incluso el arte, la música y la arquitectura serían distintos. La estética romana, equilibrada, funcional, simbólica, habría guiado la evolución cultural del planeta. No estaríamos rodeados de rascacielos de cristal sin alma, sino de foros urbanos, columnatas, jardines públicos, teatros al aire libre, donde la belleza no sería un lujo, sino una obligación. Ha sido el pasado. Roma sería nuestro presente. Y tal vez, nuestro futuro. Pero claro, eso no ocurrió. La historia real fue distinta. Roma cayó. Sí, Roma cayó. Las legiones se disolvieron. Las carreteras se llenaron de maleza. Los baños termales se secaron. Los foros quedaron en silencio. Y con su caída, se apagó una de las luces más brillantes que ha tenido la humanidad. Pero aunque su cuerpo se desintegró, su alma sobrevivió. Roma nunca murió del todo. Sobrevivió en las leyes que heredamos, en los idiomas que hablamos, en las ciudades que trazamos. Y también en los sueños que aún nos inspiran. Porque Roma no fue solo piedra y mármol. Roma fue una idea. Y las ideas no mueren fácilmente. Y tal vez, al imaginar un mundo donde nunca cayó, no estamos negando la historia. Estamos recordando su importancia. Estamos reconociendo que lo que perdió el mundo con su caída, aún puede ser reconstruido, de otras formas, con otros nombres. No se trata de volver al pasado, sino de aprender de él. Porque el verdadero error no fue que Roma cayera, sino que no aprendimos lo suficiente de su caída. Roma cayó, pero su eco aún resuena. Cada calle recta, cada cúpula, cada palabra en nuestras lenguas latinas, es un susurro del imperio que alguna vez soñó con unir al mundo. Y aunque en nuestra línea temporal esa unión se rompió, la pregunta sigue viva.
¿Y si no hubiera caído? Si este viaje por una historia alternativa te hizo reflexionar, si alguna parte de ti también sintió que otro mundo era posible, entonces no dejes que esta idea muera aquí. Suscríbete al canal para más viajes como este. Exploramos realidades que casi fueron, hechos que pocos conocen, y futuros que aún podríamos construir. Dale like, comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Y déjanos en los comentarios. ¿Qué crees tú que hubiera pasado si Roma no hubiera caído? Porque la historia no solo se recuerda, también se imagina. Nos vemos en el próximo video.